Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga en esta tarde, queridos hermanos. Vamos a entrar en la palabra. Busque su Biblia en el libro de San Juan Apóstol. Segunda San Juan Apóstol, en el versículo 1 y en el capítulo 1, en el versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo que ha venido en carne. ¿Quién es esto que hace el engañador y el anticristo? Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y nos trae esta doctrina, no lo recibáis en la casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienaventurado participa de las malas obras. Bien, oramos al Señor y pasamos también a predicar esta tarde. Padre, en esta hora te damos gracias. Usa nuestros labios conforme a tu gran y misericordia para los padres, los que están oyendo en esta hora. Bendícelo en gran manera, que tu palabra corra, Señor, en diferentes lugares. Úsanos para la gloria y honra de tu nombre, para que tu nombre sea glorificado, honrado y ponido muy en alto, Padre. Así que recibe la gloria, recibe la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en esta tarde vamos a compartir un tema bien especial acerca de la secta falsa. Una de ellas son los testigos de Jehová, que han estado, ¿no es cierto?, hace algunas décadas que están implantando sus doctrinas y sus herejías dentro del pueblo cristiano y en el mundo entero, extraviando a muchos, ¿no es cierto?, de la verdadera doctrina de Jesucristo. Y por eso que en esta tarde estamos haciendo una voz de alerta a aquellos que nos están oyendo en diferentes lugares y a la iglesia en general, a que tengamos cuidado, que velemos, que estemos apercibidos y estemos en la doctrina de la palabra, para que no seamos engañados, no llevados por cualquier viento de doctrina, sino estando fundamentados en la palabra del Señor. Bien, esta doctrina de los testigos de Jehová, dando su comienzo en el año 1870, exclusivamente, más o menos se cree que comenzó esta secta. Su fundador, Carlos Taze Russell, o Charles Taze Russell, que se conoce en Estados Unidos, nacido en Estados Unidos, en Pittsburgh, Pensilvania. Fundador de los Testigos de Jehová, nacido el año 1852. En esos días, cuando él nace, sus padres lo instruyen en una iglesia presbiteriana. Cuando da sus primeros pasos, siendo ya joven, se instruye en una iglesia evangélica. Pero lastimosamente, como muchas de las doctrinas que se han levantado, extraviándose de la verdad de la palabra, tomaron otras corrientes y quisieron, llevar y irse en contra de la voluntad de la doctrina. Entonces hemos leído este pasaje del libro de Segunda San Juan Apóstol, que habla: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Tenemos que tener cuidado para no ser engañados por estos vientos de doctrina que están trabajando silenciosamente en el mundo. Y muchas veces esta doctrina se le cree más que a la misma verdad. La misma Biblia dice que por no haberle creído la verdad, vendrá un espíritu de engaño y se le creerá más a la mentira que a la verdad. Bien, decíamos que este personaje llamado Carlos Taze Russell, conocido aquí en latinoamericano, o el fundador de los Testigos de Jehová, él empieza sus primeros pasos en una iglesia presbiteriana, en una iglesia donde se le enseñaba acerca de la doctrina de la palabra, acerca del infierno, acerca de la venida de Cristo, pero no le agradaba el tema del infierno. Entonces comienza, ¿no es cierto?, dentro de sí a no gustar en esa doctrina y empieza a irse a otras iglesias. Y entrando un día en un salón pequeño de los adventistas, estaban enseñando en un pequeño salón de los adventistas, estaban enseñando acerca de que no hay castigo eterno.
Y eso le gustó a Carlos T. Russell y levanta, ¿no es cierto?, empieza a instruirse en ello. Y le afanaba, ¿no es cierto?, lo que era también la segunda venida de Cristo, y se entusiasmaba con esos temas acerca de la segunda venida de Cristo y, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el Apocalipsis y el libro de Daniel. Son los dos libros que empezó a estudiar mucho y ahí empezó a documentarse en la palabra de Dios, pero lastimosamente lo llevó, ¿no es cierto?, por un camino errado, enseñándole equivocadamente a la gente, equivocadamente a los que le oían. No mucho tiempo adelante comienza a enseñar cosas, ¿no es cierto?, herejías. Y una de las cosas que vamos a hablar hoy día, que a Jesucristo lo toma como un profeta más, o como un maestro, como un ser especial, pero no como el verdadero Hijo de Dios. Cree que como nosotros somos hijos de Dios, también creen que Jesucristo es Hijo de Dios de esa forma, pero no como el Hijo nacido del Espíritu. O sea, Cristo, sabemos nosotros que Jesucristo no tiene un principio y no tiene un final. Cristo es y siempre será. Jesucristo, el Padre, que es el Padre Jehová, Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo son tres personas que desde el principio estuvieron con el Padre. Ellos no tienen un día de creación. Ellos siempre han sido y siempre lo serán. En el libro de San Juan, capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. O sea, está hablando de dos cosas. Estaba con Dios y era Dios. Jesucristo siempre ha sido Dios. La única diferencia que hay es que el Padre Jehová está sobre él. Está en un calón más alto, pero siempre Jesucristo ha sido Dios. Por eso se le llama a Jesucristo como el Emanuel. A Jesucristo se le indicó como el Emanuel. Y la palabra Emanuel es traducida Dios con nosotros. Entonces, Jesucristo es Dios también, enviado por su Padre a la tierra a morir por los pecadores, y de esa forma nos remide también al mundo, y une, ¿no es cierto?, con Dios también, Jesucristo siendo Dios, porque no había precio que pagar. Ningún hombre en esta tierra podía pagar el precio que solamente Jesucristo lo pudo hacer. Entonces, eso tenemos que entenderlo bien claro. Vamos a entrar un poco entonces en el detalle de esto. Bueno, en el año 1852, sus padres eran prósperos dueños de tiendas de ropa y empezaron a instruirlo en el Evangelio de Jesucristo, pero lastimosamente empieza a entrar, como le decía yo, en una también de las doctrinas acerca de los adventistas, que creen ellos creen en el día séptimo, todavía están en la ley, y no es cierto, pero la enseñanza que estaban dando ese día, cuando él entra a ese humilde salón, era que no había castigo eterno, que no había un castigo eterno, y eso le fascinó a él, porque él no quería creer en el infierno, y empieza a adoptar ideas como que el infierno no existía, empieza a adoptar que Jesucristo era un profeta, que no hay que hacer el servicio militar, que no se aceptan las transfusiones de sangre, que no es cierto que después de la muerte deja de existir el hombre, o sea, no hay alma, no hay espíritu. Todas esas ideas empiezan a inculcar a los seguidores. Nace en Pensilvania, en Pittsburgh, Pensilvania, y empieza a adoptar, ¿no es cierto?, la de un pastor. Le llaman el pastor de Pittsburgh. En ese lugar empieza, ¿no es cierto?, a fundar, ¿no es cierto?, una asociación, y muy pronto tiene muchos seguidores. Al seguirle la gente, empieza también él a crecer económicamente, mintiéndole a los que le seguían. Por ejemplo, inventa una de las, ideología de que él tenía trigo que era milagroso, que sus semillas eran mucho, producían, ¿no es cierto?, a un nivel que el trigo no da. Entonces empieza a inculcarle eso a la gente, y la gente, como a precio ¿no es cierto?, a precio de mucho costo, compraban el trigo para hacer, ¿no es cierto?, de alguna forma tener los beneficios que él indicaba.
pero era un engaño que les trataba de decir. También empieza a adoptarle que el poroto, había un poroto que se llamaba el poroto milenial, que ese poroto, a través de ese poroto, podían tener, ¿no es cierto?, en el tiempo del futuro, vendría un tiempo del reino milenial, que habría un poroto que estaría en ese tiempo ya también con ellos y ellos podrían comer de ese poroto. Entonces, esas ideas locas, que son nada más que mentiras y engaños, la gente se los creyó, sus seguidores le empezaron a creerle. Y de esa forma empezó a crecer y también a abundar en abundancia económica. ¿Pero a costa de qué? A costa de engaño, a costa de mentira. Se cree que él, cuando comenzó su ministerio, llamémosle ministerio, más de 3.000 sermones empieza a predicar. Más de 30.000 sermones, perdón. 30.000 sermones. Escribió más de 50.000 páginas. Y empezó a fundar un libro que se llama la Watchtower, que es también el segundo libro después de la Biblia para los que siguen la doctrina de los testigos de Jehová. Los que siguen esta doctrina de los testigos de Jehová van por las casas de dos en dos y ellos van llevando, según ellos, las buenas nuevas del Evangelio. Pero lo que van llevando es doctrina de mentira y de engaño, porque no está toda la palabra, digamos, en lo literal, sino, digamos, en el original, sino que hay mucha confusión. Hay pasajes que están alterados, hay pasajes que se han sacado del contexto, hay pasajes que no están bien llevados a lo literal que tiene que ir. Entonces, al confundirse la palabra, están llevando a apostasía, doctrinas de herejías, están llegando a la gente a confusión. Ellos creen que ellos son los únicos que tendrán acceso de poder presentarse delante de Jehová. Pero increíblemente la Biblia dice que nadie va al Padre sino a través de Jesucristo, su Hijo. Aunque ellos quieran llegar al Padre y ellos posiblemente tengan con toda su fe creyendo que ellos van a llegar a Jehová, Jehová lo va a honrar a ellos, están muchos de ellos equivocados y muchos de ellos han muerto creyendo esa doctrina errada, equivocada, y justamente en este momento están en el mismo infierno sufriendo sus errores que le han enseñado a otros. La Biblia dice, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Estos son guías de ciegos, están llevando a otros a la confusión, a otros al error que ellos han llevado. Han seguido el error igual que no es cierto, que un profeta que iba en contra de la voluntad de Dios, como el profeta de Balaal. Entonces hay que tener un cuidado en esto, porque la palabra no debe sacarse del contexto, del original. Tenemos que tener cuidado con esta doctrina de herejías que están llevando a la iglesia a una confusión. Bien, vamos a ir a otras cosas, vamos a ir apuntando algunas cosas que yo quisiera ir apuntando en esta tarde. Ellos van por las casas enseñando y entregando sus revistas. Tengo una revista que aquí la tengo a mano, que es la revista El Despertar. Están dos revistas que han circulado por todo el mundo, que es la revista El Atalaya y El Despertar, que estas las escribió justamente el doctor Carlos Teiser-Ruz. Yo digo doctor, pero al final es un hereje también, porque ha llevado a la confusión a muchos y está llevando al infierno a mucha, y ha llevado a mucha gente al infierno. Aquí tengo otra que dice qué enseña realmente la Biblia. Eso es lo que ellos creen y enseñan, adoctrinan a la gente con una confusión equivocada, errada. Pero Cristo, tenemos que entender que Cristo nos señaló la verdad y la vida a través de la Santa Biblia, la palabra de Dios, y no sacarla del contexto original. Pero sin duda alguna, esto están sacando del contexto la palabra. Y esto no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque han distorsionado el Evangelio de Jesucristo.
En el versículo 9 también dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aunque ellos digan adorar a Jehová, al Padre, si no te aceptan a Jesucristo como un Dios, como su Salvador, no podrán un día escapar de los juicios que ha de venir sobre esta tierra y tampoco entrar en el paraíso que Dios le ha prometido a los suyos, a los que aman su venida, aquellos que esperan el retorno de Cristo y también el rapto que conocemos nosotros como el arrebatamiento, el rapto, si no también de ello. Bien, aquí vamos a tocar algunas cosas. Número 1, ellos no creen, vamos a ir punto por punto tomando, niegan la Trinidad de Dios, y niegan a Jesucristo como su deidad de Jesucristo, la deidad de Jesucristo. Ellos dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza activa. Ellos dicen que es una fuerza impersonal. No es una persona, pero la Biblia me dice que sí, el Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad. Se contriñe y guía al pueblo. En los libros de los Hechos dice que el Espíritu Santo, guiaría a la iglesia cristiana a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo guiaría al pueblo de Cristo. Entonces es una persona que se contriñe, que se duele, que si alguno le rechaza, él no entra en el corazón. Él es caballero, golpea la puerta. Si alguno le abriera la puerta del corazón, entrará a él, cenaré con él y él conmigo, dice la palabra del Señor. O sea, hablando de Dios mismo, pero a través del Espíritu Santo que entra en el corazón de la persona. Lo otro, que ellos niegan también la encarnación de Jesucristo. Nosotros creemos que Jesucristo vino en carne. Él tiene las dos naturalezas, la naturaleza divina que estuvo con el Padre, siempre ha estado, y la naturaleza física que vino a vivir en un cuerpo humano y habitó entre los hombres. Jesucristo, siendo Dios, tomó forma de siervo, dice la Biblia. Tomó forma humana y vino a vivir la tierra igual que nosotros los seres humanos. Pero él, siendo Dios, se humilló hasta el polvo y tomó forma de siervo. Entonces los testigos de Jehová, ellos creen que fue un profeta, fue uno de los líderes que llevó esta secta llamada los testigos de Jehová y lo llevó, ¿no es cierto?, para instaurar el reino de que ellos predican. Y él enseñó acerca de llevar el reino por todo el mundo y predicar su evangelio. Pero no es el reino de ellos, sino el reino de Jesucristo, su Padre y el Espíritu Santo. No el reino solamente de Jehová. Por eso esto se llama los mal testigos de Jehová. Porque de testigos de Jehová no tienen nada. Aparte, ellos son testigos, nosotros somos hijos de Dios. Así que estamos hablando claro y fuerte a los que nos oyen a través de estos videos, a través de la radio, la televisión, que salgan de estas herejías destructoras, de estos movimientos netamente satánicos, porque se cree que también en esto está infiltrado la masonería y que justamente donde está el sepulcro de Carlos Taser Russell hay un signo masónico. Está el ojo que todo lo ve, de los Illuminati también. Así que es interesante ver que puede ser una estrategia del diablo también, de poder levantar este personaje para que muchos tomen caminos equivocados y errados. Número 3, niegan la resurrección corporal de Jesucristo, puesto que los testigos de Jehová enseñan que el hombre no tiene alma ni espíritu. Ellos niegan que Jesucristo estuvo en el centro de la tierra. Pero la Biblia me dice que Jesucristo estuvo en el centro de la tierra. Jesucristo le dijo a los que estaban oyéndole en una ocasión, cuando le pedían una señal a Jesucristo, él le dijo: una sola señal le dejaré, la señal de Jonás. Así como estuvo Jonás en el gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. O sea, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. También dice que eso que subió, sino que había ascendido a las partes más bajas de la tierra. Eso quiere decir que Jesucristo, antes de ascender al Padre, ascendió a lo más profundo de la tierra.
y fue en el espíritu, pero ellos también creen que cuando Cristo resucita no va en forma corporal al cielo, sino fue en forma de espíritu. Y toman algunos pasajes y lo distorsionan, dan un mal contexto de la palabra. Pero la Biblia habla de que Cristo cuando va a la tierra va en forma de espíritu, pero vuelve y toma su cuerpo y se presenta delante del Padre. Tomó forma corpórea. Recuerde que en una ocasión Tomás no quería creer en Jesucristo. Y si él decía, si no lo veo no creeré. Y un día se presenta Jesucristo, le dice, toca mis manos y ve mis pies y mi costado y creerás. Entonces Tomás toca a Jesucristo y palpa sus heridas en sus manos y logra entender que era el Jesucristo al que habían crucificado. O sea, estaba en su cuerpo natural, pero de la misma forma estaban con cuerpo, alma y espíritu. Y antes que ascendiera al Padre, fue a las partes más bajas de la tierra. Los testigos de Jehová creen que cuando Cristo muere, el cuerpo se disolvió en gases, dicen ellos. Que el cuerpo se disolvió en gases. Terminó, ¿no es cierto?, la asistencia de Cristo ahí, y Él cuando resucita al tercer día va en espíritu al Padre y el cuerpo de alguna forma desaparece, no sabe dónde está. Pero bíblicamente la Biblia me dice que Cristo fue a la profundidad de la tierra, fue a buscarla, le quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo, y tomó consigo lo que estaban cautivos en la cautividad y dio dones a los hombres. Es que eso que subió también había ascendido a las partes más bajas de la tierra. Eso da a entender que Cristo fue a buscar a los que estaban cautivos en la cautividad y dio dones a los hombres. Eso está diciendo que fue a buscar a gente que le estaba esperando allá abajo. Por eso la Biblia dice también que no dejará los antiguos del antiguo pacto, decían, no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tus santos vean corrupción. Entonces había gente que estaba esperando allá abajo que Jesucristo descendiera a las partes más bajas y fuera a quitarle las llaves de la muerte del imperio a Satanás y tomara consigo a los que estaban cautivos en la cautividad. Y se lo sube hacia arriba y de ahí, ¿no es cierto?, vuelve a la tierra otra vez, porque Cristo va al centro de la tierra, sube al Padre y vuelve abajo otra vez. Eso es lo que habla la Biblia cuando dice que los apóstoles lo vieron a Jesucristo, ¿no es cierto?, venir a la tierra. Entonces Cristo sube, baja a la profundidad de la tierra, resucita al tercer día, va al Padre y de ahí del Padre vuelve otra vez a la tierra. Por eso que en una ocasión las mujeres vieron a Jesucristo el día que resucitó Cristo. Las mujeres vieron a Jesucristo salir que estaba, ¿no es cierto?, en el sepulcro afuera, y después asciende al Padre, porque cuando María, recuerde que María quiso tocar a Jesucristo, Jesucristo le dice, no me toquéis porque todavía no ha ascendido al Padre, pero después que sube, logra que, ¿no es cierto?, permite que Tomás toque sus manos y sus heridas. Entonces eso hace entender que Jesucristo sube al cielo, después también, y baja también de vuelta a darle también la noticia a los apóstoles que había resucitado. Bien, entonces Jesucristo tomó un cuerpo corporal y en ese cuerpo también asciende al Padre. Los testigos de Jehová no creen que hay un alma y un espíritu. Eso es lo que ellos creen y afirman. Pero Cristo, ¿no es cierto?, toma su cuerpo y lo dejan en el sepulcro y Él desciende, ¿no es cierto?, en el espíritu, en el alma, al centro de la tierra. Y su cuerpo después, al tercer día, toma ese cuerpo y va al Padre, les explicaba bien claro en esta hora. Y al tercer día resucita y no se convierte en gases, sino que va al Padre con el cuerpo natural que Él había estado aquí en la tierra. El punto número 4 enseña que la salvación es principalmente, ellos enseñan que la enseñanza de la salvación principalmente es por obra. Pero eso es otra herejía y otra enseñanza que ellos enseñan, que la salvación es por obra. Entonces a ellos lo tienen instruido que ellos mientras más prediquen, más anuncian, estarán más cerca de Dios. Pero increíblemente la Biblia también dice que no es por obra para que nadie se gloree. Esto no es que si nosotros haciendo el bien podamos un día recibir la salvación, porque la salvación es gratuitamente de Dios. Dios lo dio solamente por amor a su escogido, porque no había precio que pagar. Entonces la salvación es gratuita. A través de Jesucristo nosotros somos salvos.
Nosotros un día estamos destruidos, lejos de Dios, apartados de Dios. Por eso que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida. O sea, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo en su muerte y en su expiación por nosotros nos rescató y nos llevó, ¿no es cierto? Y ahora a través de su sangre somos salvos. Pero no es por obra, sino por misericordia, aceptándolo en nuestro corazón a Jesucristo. Y de esa forma, a través de la fe, somos salvos. La obra que hagamos en esta tierra servirá para premiarnos a nosotros según en lo que hayamos hecho aquí en la tierra, pero no tiene nada que ver con la salvación. Entonces, grave error se comete al enseñar esta doctrina equivocada y torcida. Enseñan que solamente los testigos de Jehová constituyen el pueblo de Dios. Son seguidores del diablo, le dicen a los otros que nosotros mismos que somos el pueblo de Cristo, de Jesucristo, a través de su sangre, que somos la novia de Cristo. Ellos nos dicen a nosotros que nosotros somos un pueblo de Satanás. Ellos no son el pueblo de Dios. Carlos Taze Russell, uno de los primeros fundadores, porque también después tuvo el otro, José Franklin Rutherford, algo así, se dice el nombre de él. Rutherford. Este personaje también fue el otro que dirigió, ¿no es cierto?, a los testigos de Jehová. Cuando muere Carlos Taze Russell, él es el que sigue, ¿no es cierto?, llevando también esta doctrina equivocada y torcida. Y en su enseñanza enseña, ¿no es cierto?, que cuando Carlos Taze Russell había enseñado que en el año 1875 venía, ¿no es cierto?, Jesucristo en forma visible a la tierra, y ellos esperaban esa profecía, pero justamente no ocurre nada. Entonces, cuando muere unos años después Carlos Taze Russell, viene otro hereje que trae otra herejía de que Cristo había venido. Sí, él dice que sí, Cristo había venido, pero había venido en forma invisible, y que en el otro, más adelante, vendría en forma visible. Entonces, ellos tienen muchas equivocaciones al decirle a sus seguidores una fecha que Cristo retornaría a la tierra. Y aún la Biblia no me da indicaciones que cuándo será el día ni la hora. La Biblia dice que ni los ángeles saben el día ni la hora en que Jesucristo ha de venir. ¿Cómo ellos pueden dar fecha y hora? Siendo que Dios no dio fecha ni hora. Él solamente dijo que Él vendría como ladrón de la noche, no sabiendo el día ni la hora. El ladrón no avisa a qué hora va a venir. Jesús tampoco avisa. No se sabe el día ni la hora. Calculamos por las profecías, por lo que está indicado en la Biblia, se calcula más o menos qué tiempo puede ser el rapto de la iglesia. Y en este tiempo queremos con toda la fuerza que Cristo está a las puertas para venir por su iglesia, pero no decimos fecha ni hora, porque la Biblia no nos da fecha y hora. Pero justamente estos son los campeones, los testigos de Jehová son campeones en dar fecha y hora a lo que se conoce, porque ellos lo que ellos creen no es el arrebatamiento, sino ellos creen en la segunda venida. Entonces ellos creen que ellos van a presenciar, ellos son los que van a presenciar la segunda venida. Y hay otra cosa más, que ellos también creen que los 104.000 sellados, que habla el libro de Apocalipsis, son ellos los 104.000 sellados, lo que creía Carlos Taze Russell, que ellos eran el número 104.000 sellados. Pero justamente cuando en ese tiempo predicaba él, ¿no es cierto?, acerca de su doctrina, rebasaron, ¿no es cierto?, la meta de los 104.000 sellados. Entonces, cuando muere, ¿qué es lo que hace José Franklin? Es decirle a sus seguidores que los 104.000 sellados eran los que eran el pueblo de los pueblos de Jehová, pero habían otros que también estarían presenciando lo que sería la segunda venida. Solamente los 104.000 sellados se irían al cielo, pero los otros que estaban aquí en la tierra también, ¿no es cierto?, presenciarían en cuerpo físico, ¿no es cierto?, lo que sería la presencia de Jesucristo por los testigos de Jehová. Eso es lo que enseña
José Franklin. Bien, sigamos viendo puntos. El punto 9. Ellos consideran que es pecado saludar a la bandera en su respectivo país y servir a las Fuerzas Armadas o recibir la transfusión de sangre. Eso es lo que ellos creen. Ellos lo encuentran que es pecado saludar a la bandera. Los testigos de Jehová, eso es lo que ellos piensan y creen. Sacan del contexto la Biblia, toman pasajes bíblicos como, ¿no es cierto?, el libro de Levítico, capítulo 17 y 14, que la Biblia dice: no comeréis de la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Piensa que es el alimentarse de sangre, pero en realidad se prohíbe comer sangre de animal. Y la Biblia porque la sangre era medio de hacer expiación, Levítico capítulo 17, versículo 11, pero no tiene nada que ver con, ¿no es cierto?, con las transfusiones modernas acerca de dar vida o quitar vida. Erradamente están harto torcidos en su, ¿no es cierto?, en su teología, porque si hay alguna persona que tal vez está a punto que es un seguidor de Testigo de Jehová, que está a punto de, ¿no es cierto?, de darle, que ha quedado sin sangre y necesita que alguien le done sangre, y ellos prefieren que esa persona muera antes de cederle sangre. Entonces la doctrina está bien errada y confundida. Y ellos, cuando uno le pregunta si por qué no lo hacen, por qué no le dan sangre a su familia, ellos responden: no, Dios nunca va a permitir. Pero hay veces que puede suceder, porque ha sucedido. En Estados Unidos había muchos seguidores y hay testimonios reales acerca de personas que una de sus hijas cuenta un testimonio de una seguidora de Testigo de Jehová, que dice que un día ellos le pusieron en la espada y en la pared. ¿Por qué? Porque ellos le estaban pidiendo en el hospital que donaran sangre, y esa niña necesitaba urgente. Pero como ella eran seguidores de los testigos de Jehová, inmediatamente ellos fueron a preguntarle a sus líderes, que a sus líderes se les llaman los ancianos de la iglesia. Entonces, cuando fueron a preguntarle, ellos le prohibieron eso. Y ellos desesperadamente no hallaron qué hacer. Cuentan el testimonio, y eso es una evidencia real, que ellos lo que quisieron hacer es suicidarse, no hallaban qué hacer. Pero ellos prefirieron salvarle la vida a su hija que antes de dejarla morir. Y de ese día comenzó el perseguimiento para ellos. Y ellos estaban desesperados. Y gracias a Dios un hermano le predicó la palabra del Señor, y pudieron ellos entender verdaderamente que estaban errados y confundidos, y que ellos necesitaban verdaderamente a Cristo. Y ellos contaban sus testimonios, ese testimonio real. Eso es una evidencia. Y así como ellos, ¿cuánto más hay? Porque eso es lo que están tratando de inculcarle a la gente. Ideas erradas. Este texto lo toman en lo literal. Y aparte, sí, que nosotros comprendemos que nosotros no debemos comer sangre de animales sacrificados, ¿no es cierto? Lo que se conoce como la sangre que está botando el animal cuando está siendo muerta, pero no está diciendo nada que ver con las transfusiones de sangre. Entonces hoy día se están dando muchos pasos, tratando de muchos pasos tecnológicos para no llegar a la muerte. Y ellos están explicándose de la forma para poder ser salvos, pero están equivocados en su postura. En el número 10 dice: presentan profecías que no se cumplen, algunos como en el año 1889. Ellos decían que era la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que terminaría en el año 1914, en el derrocamiento total del presente gobierno terrenal, y ya ha comenzado, en el tiempo está cerca. Página 101 de la página de los Testigos de Jehová, que es una Biblia también de los Atalaya o el Despertar, que está en esa página. Esa es la creencia que ellos tienen. Pero nosotros no pertenecemos, hermano querido.
a los testigos de Jehová. Aparte, también nosotros cumplimos las leyes terrenales porque Cristo mismo dijo que teníamos que cumplir las leyes terrenales. Recuerda el pasaje bíblico cuando Jesucristo le dice, venían a cobrarle los impuestos a Pedro y a Jesucristo. Y Jesucristo le dice a Pedro, anda al mar, tira la red y saca ese pez y ábrele la boquita y dentro del pez habrá dos monedas, paga el tuyo y pagas el mío también. Entonces, al pagar esa moneda, Jesucristo le enseñó una de las cosas a los apóstoles que había que cumplir con las leyes terrenales. También hay un pasaje en el libro de San Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice así: por causa del Señor sometió a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por el enviado, para el castigo de los malhechores, alabanza de los que hacen el bien. Entonces tenemos que cumplir con las leyes terrenales, sea los gobernadores, sea los presidentes, los reyes, tenemos que cumplir con las leyes. Aunque aunque los testigos de Jehová, digan que no, y ellos hallen que es malo saludar a la bandera, pero la Biblia dice que nosotros debemos respetar las leyes terrenales. O sea, si van en contra de la Biblia, obviamente nosotros le decimos pare, pero cuando está todo bien y nos están ofendiendo al Evangelio de Jesucristo, no podemos ir en contra de ellos. Si hay que votar, vamos a ir a votar por algún electo, porque tenemos que cumplir la ley terrenal. Si tenemos que, ¿no es cierto?, si tenemos que hacer el servicio militar, hay que hacerlo. Si ellos no quieren hacerlo porque ellos creen que, y toman mal el pasaje bíblico de Daniel, cuando Daniel, ¿no es cierto?, no decide contaminarse con la comida del rey, y ese pasaje lo distorsionan, pero lo que quiere decir ese pasaje es totalmente que Daniel no quiso, los tres amigos de Daniel que no quisieron contaminarse con la comida del rey, fueron echados ¿no es cierto?, al horno que estaba al horno de fuego, y ellos no quisieron doblarse delante de la imagen, porque estaban siendo, ¿no es cierto?, doblados delante de una imagen que había sido también, ¿no es cierto?, para adoración ¿no es cierto?, al reino, y ellos no quisieron doblarse delante del rey. Daniel no quiso comer la comida del rey porque había sido sacrificada a ídolos. Entonces tenemos que entender bien los pasajes bíblicos, eso antes, ¿no es cierto?, de poder entender todo eso, tenemos que entender bien los pasajes, no sacar de contexto la palabra del Señor. ¿Por qué no somos testigos de Jehová? Porque sinceramente hay pasajes que no están, como la Biblia lo dice, pasajes que están alterados. A Jesucristo lo ven como una persona, como un profeta más, como un gran hombre. Pero que Jesucristo es el Salvador de nosotros. Ya explicaba bien claro que Jesucristo fue nuestro Salvador. Y a través de Jesucristo nosotros podemos acceder al Padre. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Jesucristo, su Hijo. Entonces entendemos nosotros que nadie puede ir al Padre. Si ellos niegan a Jesucristo, su Hijo, la Biblia también le llama anticristo. Todo aquel que niega a Jesucristo se le llama anticristo. Miren lo que dice en el libro de San Juan, 1 Juan capítulo 4, dice en el versículo 1: amado, no creía todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo que ha venido en carne es de Dios, que ha venido en carne. O sea, Jesucristo tomó un cuerpo humano, tomó forma de siervo, le decía yo, tomó una forma corpórea. Tuvo las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza física, humana. Entonces dice, venido de carne es de Dios, es de Dios. O sea, si estos niegan a Jesucristo como el Salvador de los humanos, porque ellos también toman mal el contexto de la palabra cuando dice que Él sea el primogénito entre nosotros. Ellos dicen que Jesucristo tiene un día de creación, que Jesucristo fue el primero que Dios creó. O sea, el primer ser creado o la persona creada fue Jesucristo, su Hijo. Entonces, ellos creen que Jesucristo tiene un día de creación. Y no es así. En la forma humana tuvo su día de creación. Pero a través de la forma
espiritual de Jesucristo siempre ha sido Dios. Por eso le decíamos en el pasaje, libro de San Juan capítulo 1, versículo 1, dice que Él era el verbo, del principio Él era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Desde el principio con Dios. Entonces tenemos que entender que Jesucristo es Dios. Él siempre ha sido, siempre lo será. Él es el alfa y la omega, tal igual que su Padre, tal igual que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Ellos creen que la Trinidad de Dios es una deidad que salió de la mitología de los babilónicos, que también pasó por los egipcios y se entró a los griegos, y ahí creen que nosotros traemos de ese lugar, traemos la Trinidad de Dios. Pero la Biblia me habla que hay un Padre, hay un Hijo y un Espíritu Santo, desde el principio. En la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, habla en términos plurales, no habla en términos, ¿no es cierto?, singulares, sino plurales. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces está hablando de dos o tres más personas. También dice que cuando estaban construyendo la Torre de Babel, Él dice, bajemos y confundamos su lengua, descendamos y confundamos su lengua. También habla en forma plural. Entonces está hablando que siempre han estado, todos los tiempos, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo siempre han estado con el Padre, y ¿no es cierto?, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han estado juntos. Bien, para ir culminando esta serie de este tema, que ha sido, ¿no es cierto?, también de real importancia para los que me están oyendo, sepa que no hay salvación si no es a través de Jesucristo su Hijo. No es solamente, nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. O sea, no podemos de ninguna forma ir a Jehová de los ejércitos si no pasamos a través de Jesucristo. Jesucristo es el puente a la salvación y a la vida eterna. Jesucristo es el medio para llegar al Padre. Y eso hay que entenderlo claro. Si nosotros lo tenemos como un profeta, como un gran hombre de Dios, no estamos bien. Jesucristo es el Salvador y es Dios para nuestras almas. Es el Salvador para nuestras almas. Es el pastor de nuestras almas. La Biblia lo dice. Oramos al Señor y culminamos esta serie de este tema. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, he predicado tu palabra con toda certeza y confianza, Padre, que alguna alma entenderá de tu palabra, porque tu palabra jamás volverá vacía. Bendice a cada uno de los que están oyendo en esta hora. Bendícelo en grande manera, Padre. Fortalécelo en la fe. Que nunca, Padre, tropiecen. Que nunca vengan estas doctrinas de herejía destructora, de falsa doctrina, de falsos profetas, de falsos maestros que introducen herejía destructora. Guárdalos, Padre, protégelos. Y aquellos que están metidos, Padre, en esa herejía, la luz de tu evangelio les resplandezca, Señor Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga mucho, hermano. Los veremos hasta la próxima.